Métrica de Políticas Públicas, fue directora de Información Estadística Económica y Financiera en el Instituto de Información y Estadística y Geografía en Jalisco. Ha trabajado en diversas instituciones como el INSS, Banobras y ONU Habitat, desempeñando roles de análisis económico, estadístico, así como en sectores de salud, alimentación y desarrollo urbano. Actualmente se encuentra cursando su doctorado en el ITESO, donde elabora mensualmente análisis de la situación económica del país, tremendamente interesante. Les recomiendo mucho que lo sigan porque es sumamente útil para quienes les gusta el análisis económico. El maestro Eric Lobo, él es consultor internacional y analista senior, presidente del Centro de Gestión Estratégica y Liderazgo con sede en la ciudad de Miami. Es el CEO de Consulting en la Ciudad de México y también de la revista de Política, Economía y Negocios, Eje Global, también con sede en la ciudad de Miami. También es profesor en la Escuela Superior de Arquitectura, tiene un par de asignaturas. Y por último, el doctor Carlos Moreno Jaimes, doctor en políticas públicas, especialista en descentralización del gasto público y evaluación del desempeño de gobiernos locales. Ha sido profesor en la Universidad de Texas y en el ITESO. Ha sido consultor para el Banco Mundial, el BID, el PNUD de ONU, así como para instituciones públicas en México como el Coneval, desafortunadamente que ya no existe, ha pasado a mejor vida. Autor de diversos libros y artículos académicos, particularmente estos de evaluación de la política de salud, tremendamente interesantes. Fue jefe del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Entonces, a partir de ahora te cedo la palabra, Carlos, para que hagas tu presentación. Aquí tienes ya el control. Gracias. Pues muy buenas tardes, noches a todas y a todos. De verdad me siento muy contento por reencontrarme con amigos, sobre todo amigos que no veía desde hace muchos años. Mireya, Eric, ¿no? Y evidentemente, pues Eugenio, con quien tengo una relación de amistad y profesional de hace mucho tiempo. Y bueno, pues voy a entrar en materia, voy a tratar de ser lo más breve que se pueda. Es difícil tratándose de repente de datos de encuesta, pero bueno, pues déjame ver si... Es la de abajo, ¿sí, no? Ahí está. Ah, ya, no. A ver si estoy estoy al revés. Ok, bueno, esta investigación, que bueno, todavía está en proceso de convertirse en un artículo académico ya, digamos, hay una ponencia que la respalda, hay un artículo de divulgación que ya se publicó, pero un poco la idea es convertir esto en un artículo más académico. Y bueno, se fundamenta la pregunta básica que da estructura a esta investigación es la siguiente, ¿no? De hecho, yo creo que me voy a... Sí, mejor cambiamos si no tienes problema, Eric, para estar más cerca de la compu. Gracias. O sea, la pregunta detonadora es ¿quién impulsa el universalismo en política social? Son temas relativamente nuevos en el país. Ha habido en años recientes vamos a llamarle redescubrimiento del tema de las desigualdades sociales. Tema que por muchos años
no fue suficientemente discutido, no estaba en la lupa, y de repente hay un boom de estudios y opiniones sobre el tema de la desigualdad, que empezó siendo un tema de economía, centrado en el tema de ingreso, y cada vez ha habido un reconocimiento de que es algo mucho más en plural, ¿no? Son múltiples desigualdades que están entrelazadas de manera compleja, pero bueno, eh, yo tuve la oportunidad de estar en 2023 en una estancia breve de 5 meses en Estados Unidos, estaba yo dando clase y entonces se me ocurrió esta idea, sobre todo al interactuar con estudiantes de posgrado a nivel maestría en asuntos públicos allá. Y parte de la preocupación es la relación México-Estados Unidos, que la encuesta que les voy a presentar tiene un módulo de preguntas que se enfoca fundamentalmente en cómo nos vemos los unos a los otros y en qué medida la polarización política, que es un fenómeno común tanto en México como en Estados Unidos, mucho más allá, ¿eh? Es muchísimo más fuerte la polarización en Estados Unidos que en México, pero cómo esto ha ido debilitando también los lazos, los vínculos entre los dos países. No me voy a detener en eso, sino en esta segunda parte que tiene que ver con cómo nos comparamos en términos de filosofía política. ¿Cuáles son los marcos ético-normativos que están detrás de la manera como cada país se piensa y cómo cada país piensa al otro, ¿no? Yo tenía una idea quizá un tanto esquemática y fue muy bueno llevar a cabo este estudio porque me di cuenta de cosas que yo creía realmente no se sostenían, ¿no? Entonces, eh, lo que, entonces, bueno, ¿quién impulsa el universalismo en política social? Esto es un debate, no, es un debate que está presente en la academia. Hay un debate también en el diseño de políticas sociales, por lo menos uno que tiene que ver con que si los programas deben ser universales o si deben de estar focalizados a las personas que más lo necesitan o si debería simple y llanamente no haber política social, ¿no? Que sería la visión más libertaria, más liberal. Bueno, no sé si liberal o libertaria, quizá es más fundamentado en autores como Hayek, ¿no? Pero bueno, ahorita entramos a esa discusión. Eh, Ahora, parte del argumento es que estas preferencias por la redistribución no tanto tienen una explicación en el interés individual de las personas, sino que sobre todo están mediadas por marcos ideológicos e identitarios. Eh, las dos visiones que trato de ilustrar en la investigación es, por una parte, la visión meritocrática. Esta visión que supone que el ingreso y la riqueza en realidad son resultado casi única y exclusivamente del esfuerzo individual. En México estamos muy acostumbrados a pensar en términos de que la pobreza es casi una elección libre, eh, y que las personas ricas y exitosas es porque se lo merecen, porque se prepararon, porque pusieron su talento, porque pusieron su mejor esfuerzo y los resultados tarde o temprano se ven reflejados. Y en términos, o sea, en cambio, las personas pobres son pobres casi porque quieren, ¿no? Creo que este mito de la meritocracia está muy instalado en la manera como en México nos pensamos, ¿no? En cambio, por otro lado, hay una visión que es mucho más europea, pienso yo, que está fundamentado en una idea del universalismo moral, que considera que la pobreza y la desigualdad en realidad no son elecciones libres individuales, sino son en gran parte consecuencia de factores fuera del control de las personas
que tienen que ver con la mala suerte, con dónde naciste, si no supiste elegir bien a tus papás o a tus abuelos, bueno, pues eso te pasa, ¿no? Y mucho de esto en la literatura está confirmado por el hecho de que hay poca movilidad social, hay poca movilidad intergeneracional, lo cual, pues obviamente, rompe con la primera idea, con la idea con la idea de la meritocracia. Ahora, sabemos que tanto México como Estados Unidos son países altamente desiguales. Y por eso, cuando uno le pregunta a las personas en general lo que piensan sobre que el gobierno redistribuya el ingreso, la riqueza, hay un rechazo generalizado en los dos países, ¿no? No así en esta encuesta que les voy a platicar a continuación. Esta encuesta que le llamamos el Binational, ¿cómo se llama? El Binational Survey of Public Policy Elites, es una encuesta que aplicamos en universidades ubicadas en los cuatro estados fronterizos en Estados Unidos. ¿Por qué esta decisión? Porque si ustedes van a Stanford o van a Chicago y preguntan sobre el interés que sus estudiantes tienen sobre México, pues prácticamente es nulo, ¿no? En cambio, pues las universidades que están situadas en estados fronterizos, solamente por su ubicación geográfica tendrían mayores probabilidades de tener algún interés en el caso de México, ¿no? En el caso de México, de las universidades mexicanas, ahí seguimos una estrategia totalmente inclusiva. ¿Por qué? Pues porque, como ustedes saben, el país está generalmente afectado por la relación binacional. Entonces, aquí exploramos prácticamente las opiniones de todos los que se dejaron encuesta, ¿no? La muestra fueron estudiantes en programas de maestría orientados al ámbito público. ¿Qué quiere decir esto? Elegimos programas que están formando a los que probablemente serán futuros tomadores de decisiones públicas. Y esto no quiere decir que vayan a ser necesariamente burócratas gubernamentales, porque hay una multitud, o sea, hay varias formas de incidir en el ámbito público sin necesariamente trabajar en el gobierno. Puedes hacerlo eh, desde el sector académico, desde el sector privado, desde organizaciones de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Pero la formación sí tiene que ver con la toma de decisiones públicas. Entonces, bueno, pues obviamente para llegar a cabo este estudio tuvimos que en México, pues echar mano de nuestros contactos personales, amigas y amigos. En el caso de Estados Unidos, pues ir a tocar puertas, ¿no? Para que las autoridades académicas y sobre todo los profes nos echaran la mano distribuyendo la liga de la encuesta entre sus estudiantes, ¿no? Entonces, esto se llevó a cabo de septiembre de 2023 hasta enero de 2024. El cuestionario tiene más o menos aproximadamente unas 60 preguntas y para los fines de este estudio, la variable dependiente es una pregunta que diseñamos explícitamente para medir la preferencia de las personas por el tipo de programa antipobreza, por decirlo de alguna manera. Y está redactada tal como la ven en pantalla. Al pensar en programas contra la pobreza, si tuvieras que elegir, ¿qué preferirías? La primera opción es programas más ambiciosos, dirigidos a una población más amplia, aunque beneficien a personas que no los necesiten. Esa sería la opción más universalista. La segunda es programas dirigidos específicamente a las personas más pobres para evitar el riesgo de beneficiar a quienes no necesitan el apoyo. Esa es un poco la lógica de los conditional cash transfers que se pusieron tan de moda en México, en América Latina, sobre todo en los años 90,
y que es la visión, digamos, es la visión más neoliberal, pero consciente de la pobreza. O sea, sí quieren ayudar a los pobres, pero no solo a los más pobres, a los pobres extremos, y por eso hay tanta condicionalidad en eso, porque además a los tecnócratas neoliberales no les gusta desperdiciar el dinero, ¿no? Son centaveros. Bueno, ok. Tercera opción es, preferiría que el gobierno redujera los impuestos y permitiera que las empresas privadas proporcionaran empleos mejor remunerados para prevenir la pobreza. Esa es la opción más radical. Que el gobierno no haga nada, que no se meta, que más bien deje, o sea, que trate bien a los empresarios y finalmente son los empresarios los que van a crear los empleos, ¿no? Eso también, bueno, esta es la variable dependiente, ¿no? Pam, pam. Y bueno, pues el modelo tiene varias variables explicativas, incluyendo preguntas que tienen que ver con la participación cívica, con la percepción sobre trato discriminatorio, indicadores de confianza interpersonal, pero también de confianza institucional, opciones normativas, opiniones, perdón, normativas sobre el papel del Estado, preguntas que tienen que ver con la preferencia por tener un Estado interventor, variables que miden la percepción de las personas sobre el desempeño gubernamental, sobre la corrupción y algo que es importante en el proyecto, que son las preferencias partidistas, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos. Y obviamente hay variables de control que metimos en el estudio. Pero bueno, paso rápidamente a describir, no sé cómo andemos de tiempo, Eugenio. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, este cuadro lo que presenta es la descripción de algunas variables relevantes para el estudio, tanto en México como en Estados Unidos. Logramos encuestar a 294 personas en Estados Unidos y 314 en México. O sea, más o menos fue una muestra balanceada, en donde, sobre todo, el principal campo de formación en ambos países fue maestrías en política pública, seguida por programas en administración pública, ¿no? Esas son como la mayoría de las personas se sitúa en esos campos de estudio y luego en otros campos afines como relaciones internacionales o asuntos globales, negocios, derecho. Sobre todo, la idea de integrar también negocios y derecho, además era, fíjense cómo piensa uno prejuiciosamente, que la derecha está en esos programas, porque las policy school en Estados Unidos son muy de corte liberal, ¿no? O sea, son mayoritariamente demócratas. Entonces decíamos, sí, pero necesitamos juntar una muestra de por lo menos gente que se identifique con el Partido Republicano y era muy difícil. Ahorita les voy a mostrar. Entonces dijimos, pues vamos a las escuelas de derecho, vamos a las escuelas de negocio. No, no sirvió de gran cosa, ¿no? Eh, Les comparto luego, bueno, los... Instala el concepto de liberal en Estados Unidos y en el resto del mundo. ¿Cómo? O sea, en Estados Unidos, cuando usas el concepto de liberal, se asocia más a la izquierda. Y en el resto del mundo, cuando hablamos de una persona liberal, es en términos más económicos. Entonces, ese es. Eso es bueno que lo enfatices, Eugenio. Los perfiles de edad también son radicalmente diferentes, ¿no? En México, quienes estudian o estudiamos posgrado somos más viejitos, ¿no? Aquí más o menos el 30, o sea, el 45, o sea, si uno suma, en Estados Unidos casi el 80% son personas que van de los 18 a los 34 años de edad, mientras que en México la gran mayoría
está por arriba de los 25 años, ¿no? Sí, por supuesto. Ingreso autopercibido. No hay o sea, es muy difícil medir objetivamente el ingreso, pero hay una pregunta en donde les decimos, tú, digamos, del 1 al 10 en términos de deciles de distribución del ingreso, ¿tú dónde crees que estás? ¿No? Y bueno, la gente nunca le atina. Los pobres siempre se sienten más ricos, creen que son más ricos de lo que son, y los ricos son más ricos de lo que se autoperciben, ¿no? Eh, También hay diferencias en términos de sexo. Los posgrados en estas áreas en México son mayoritariamente masculinos y en Estados Unidos son mayoritariamente femeninos. Aquí está algo interesante, ¿no? En el caso de Estados Unidos, nuestra muestra capturó 60% de personas identificadas con el Partido Demócrata y solamente 14% de republicanos. Poquísimo, ¿no? Y eso que fuimos a College Station ahí en Texas, ¿no? Este 16% que se declaran independientes y solo 10% que dicen no tener preferencia partidista. En el caso de México es otra historia, ¿no? Aquí es el 46% que dice no tener preferencia partidista, es abismal. O sea, en Estados Unidos la gente tiene más claro y aquí o no lo quieren decir o realmente el sistema partidista no ha logrado estructurarles, ¿no? Una ruta identitaria, ideológica. Esto en sí mismo ya es un hallazgo interesante, ¿no? Aquí el partido preferido con 19% es Morena y luego el resto pues está distribuido en otros partidos. Tenemos un sesgo de movimiento ciudadano porque muchas de las respuestas provinieron de universidades de aquí, de Jalisco. Paso rápidamente a los hallazgos para no detenerme más. Esta es la primera sorpresa que yo me llevé, ¿no? O sea, la distribución de la variable dependiente. En México, que es un país mucho más pobre que Estados Unidos, la gente no quiere programas más ambiciosos. Este es de estudiantes, es de estudiantes. En México solamente 14% se manifiestan a favor de programas más ambiciosos o más universales, ¿no? La gran mayoría está dividido entre las otras dos, ¿no? Entre a favor de programas focalizados, obvio, pues nuestra experiencia con, ¿qué era? Oportunidades, progresa, exactamente, pues como que nos marcó, ¿no? Ya no pensamos que hay otras maneras de combatir la pobreza, pero también me llamó muchísimo la atención que 40% está a favor de bajar impuestos y dejar que el mercado cree empleos, cuando se ha demostrado empíricamente que esto no ha ocurrido. Bueno, así está la cosa. En Estados Unidos, que es el país que, según uno, es el más individualista, el más liberal, el más promercado, no es cierto, o por lo menos no desde la perspectiva de las futuras élites de asuntos públicos, ¿no? Hay 40, casi la mitad está a favor de programas ambiciosos, universales, eh, 35 a favor de programas focalizados y solamente 13% a favor de que sea el sector privado el que se haga cargo, ¿no? Gran contraste. Eh, y luego la pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que lo determina? ¿Qué determina que una persona elija lo primero, lo segundo o lo tercero? Y esta gráfica lo que trata es de mostrarles de manera muy sintética cuáles son las variables que más inciden en las preferencias a favor del universalismo. En el caso de México, en realidad son poquitas variables, ¿no? Número uno, ser pro Morena. Ni modo, están los datos, ¿no? O sea, quienes son, o sea, o dicho de otra manera, porque
Aquí lo establecimos, solamente no dijimos, o sea, tuvimos que dividir la muestra para fines analíticos en pro Morena y en anti Morena, ¿no? Porque si no, ya se pierde mucho. Aquí queríamos hacer el contraste. Y perdón, los anti Morena no son favorables al universalismo, ¿no? Segundo, personas que dicen estar a favor de que el gobierno provea más servicios, así tenga que aumentar impuestos. O sea, esa es la manera como medimos la variable de intervencionismo gubernamental. Tercero, personas informadas mayoritariamente por periódicos en lugar de Facebook, ¿no? Que hay un montón. O sea, la gente que se informa de noticias tanto en los dos países es Facebook, o sea, son redes sociales, ¿no? Pero quienes dicen sí leer periódicos son los que están más a favor del universalismo, quienes dicen confiar en sus vecinos, quienes perciben que hay discriminación en la prestación de servicios. Eh, lo de decil de ingreso no me acuerdo exactamente. Ah, ya, los que están en deciles de ingreso más altos. O sea, los más ricos, digamos, o los que se autoperciben como más ricos, ¿no? Y quienes están dispuestos a la desobediencia civil, ¿no? Estas son las variables, o sea, todas las que están a la derecha de la línea punteada, esas son las variables que cuentan, ¿no? Ay, no. Y bueno, esto me lo salto porque va a ser muy parecido y obviamente pues las soluciones de mercado son favorecidas exactamente por lo contrario de las variables que les presenté. Entonces no me detengo mucho en esto, sino más bien voy al caso de Estados Unidos. ¿Quién favorece las políticas redistributivas de corte universal? Igual, quienes están a favor del intervencionismo gubernamental seguido por quienes favorecen al Partido Demócrata, ¿no? Ahí es clarísimo, ¿no? Mucho más que los pro Morena en México, la variable demócrata es definitiva ahí. Quienes, esto también me causó mucha extrañeza, quienes dicen tener como plan profesional una orientación a los negocios, ¿no? ¿Tuviste raza en Estados Unidos? No lo pregunté. No quise meterme a eso, la verdad, ¿no? eh, Gente ya más viejita, ya 45 años o más, quienes tienen también orientación al servicio público, quienes practican la donación a organizaciones y quienes están de acuerdo con acciones de desobediencia civil. ¿Está? Como que el perfil ideológico es muy compacto, mucho más claro, ¿no? En el caso de Estados Unidos, eh, y con esto termino, luego lo que hice es comparar esta encuesta a estudiantes con las encuestas a población abierta, ¿no? Y pues aquí lo que vemos es que hay una pregunta del World Value Survey que dice, o sea, ¿qué tan de acuerdo estás con la siguiente afirmación? Una característica fundamental de la democracia es que los gobiernos deben imponer mayores contribuciones a los más ricos y apoyar económicamente a los más pobres. ¿Estás o no estás de acuerdo con esta afirmación? En México, solamente 27% está a favor de eso. En Estados Unidos, 25%. O sea, poco la idea es que si a alguien le interesa promover la idea de una redistribución universalista, esto no va a surgir de la población en general. O sea, no tiene base social. Va a tener que surgir de de las futuras élites de política pública. Y pues yo ya con eso termino, ya para no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Como les comentaba al principio, este artículo da para una muy larga discusión, tremendamente interesante porque es
tremendamente contraintuitivo y ahora entraremos a esa discusión. Para ello me gustaría cederle la palabra a Mireya para que lance. ¿Estamos en vivo? Sí, claro. Y bueno, le cedo la palabra a Mireya para que inicie con su pregunta para el diálogo. Gracias, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias, Eugenio, por la invitación. Y bueno, para mí es un gusto poder comentar el trabajo del doctor Carlos Moreno, que considero no solo oportuno, sino profundamente provocador en el mejor sentido académico del término. El artículo que hoy se presenta aborda una pregunta que puede estar en el centro del debate sobre política social. ¿De dónde surge el apoyo al universalismo? Es decir, ¿quién impulsa, quién sostiene y quién legitima la idea de que los derechos sociales deben ser amplios, no condicionados y garantizados para toda la población? La contribución central del texto, a mi juicio, es doble. Por un lado, ofrece evidencia empírica novedosa sobre las preferencias redistributivas de las élites emergentes en México y Estados Unidos. Por otro, cuestiona una narrativa muy arraigada en la literatura, la idea de que el universalismo surge desde abajo, como una demanda natural de los sectores más desfavorecidos. El hallazgo principal es claro y al mismo tiempo incómodo. El apoyo al universalismo no está anclado en el interés material inmediato, sino en marcos ideológicos, identitarios y normativos. Esto tiene implicaciones profundas. Durante mucho tiempo, desde la economía política, se ha asumido que las personas con menores ingresos deberían ser naturalmente las más interesadas en políticas redistributivas amplias. Sin embargo, este trabajo muestra que eso no necesariamente ocurre. De hecho, en el caso mexicano, incluso entre las élites educativas, el universalismo es minoritario frente a opciones focalizadas o de mercado. Esto conecta con un debate más amplio sobre la llamada paradoja de la desigualdad, en la que las sociedades más desiguales no necesariamente demandan más redistribución. El artículo aporta evidencia consistente con esta idea y la lleva un paso más allá, al enfocarse en quienes diseñarán las políticas públicas del futuro. Un segundo elemento que me parece particularmente relevante es la centralidad de la afiliación partidista. Tanto en México como en Estados Unidos, las preferencias redistributivas están fuertemente estructuradas por la identidad política. Esto sugiere que el debate sobre universalismo no es simplemente un técnico ni fiscal, sino profundamente político. No se trata solo de cuánto cuesta o qué tan eficiente es, sino de cómo se inserta en proyectos ideológicos más amplios sobre el papel del Estado, la justicia social y la democracia. En este sentido, el artículo también dialoga con una discusión clave en América Latina: la transición aún incompleta desde sistemas focalizados hacia esquemas más universales. Sabemos por la literatura que los sistemas universalistas tienden a ser más eficaces en términos redistributivos y más sostenibles políticamente, precisamente porque construyen coaliciones más amplias. Sin embargo, este trabajo nos recuerda que esas coaliciones no surgen automáticamente, requieren ser construidas y esa construcción pasa por la formación de marcos normativos y valores compartidos. Aquí es donde entra uno de los aportes más interesantes del artículo, la idea de que el universalismo puede estar siendo impulsado desde arriba, es decir, desde espacios de formación, socialización política e identidad ideológica. Esto no implica necesariamente una visión elitista en el sentido negativo, pero sí obliga a repensar las estrategias de construcción de legitimidad de las políticas sociales. Si el apoyo no surge automáticamente de la necesidad, entonces debe construirse a partir de ideas, narrativas y experiencias. Otro hallazgo que vale la pena destacar es el papel de variables como la confianza interpersonal, la percepción de discriminación
y la orientación hacia el intervencionismo estatal. Estas variables sugieren que el universalismo está vinculado a una visión más amplia de la sociedad, donde la cooperación, la justicia estructural y el papel del Estado como garante de derechos son centrales. Desde mi perspectiva, esto conecta directamente con debates actuales en México sobre la fragmentación del sistema de protección social. Tenemos un sistema profundamente segmentado, donde el acceso a derechos depende de la condición y de la inserción laboral, y donde los programas sociales han funcionado más como mecanismos compensatorios que como garantías universales. En este contexto, el artículo ofrece una clave interpretativa muy potente. El problema no es solo institucional o fiscal, sino también cultural e ideológico. Es decir, avanzar hacia un sistema universal no depende únicamente de rediseñar programas o ampliar coberturas. Implica transformar la manera en que entendemos la justicia social, la desigualdad y el papel del Estado. Ahora bien, también me gustaría señalar algunos puntos para la discusión. Primero, el enfoque en estudiantes de posgrado es al mismo tiempo una fortaleza y una limitación. Es una fortaleza porque permite observar a quienes potencialmente serán tomadores de decisiones, pero también plantea preguntas sobre qué tan representativas son estas élites emergentes y cómo evolucionarán sus preferencias en contextos políticos reales. Segundo, creo que el artículo abre la puerta a una agenda de investigación muy interesante sobre los procesos de formación de estas preferencias. ¿Qué papel juegan las universidades, los programas académicos y los espacios de debate público? ¿Y cómo se construyen estas visiones en distintos contextos institucionales? Y tercero, me parece que hay una implicación normativa importante. Si el universalismo no surge espontáneamente desde abajo, entonces su construcción requiere un esfuerzo deliberado de persuasión, pedagogía política y diseño institucional. Para cerrar, me gustaría enfatizar por qué considero que ese trabajo es particularmente relevante en el momento actual. Estamos en una coyuntura en la que muchos países, incluido México, están revisando sus sistemas de protección social. La discusión sobre universalismo ya no es solo académica, sino profundamente política. Y en este contexto, entender de dónde proviene el apoyo social a estas políticas es fundamental. Este artículo nos obliga a cuestionar supuestos, a repensar estrategias y sobre todo a reconocer que el universalismo no es únicamente una cuestión de diseño técnico, sino de construcción social. Y quizás esa es su mayor contribución. Recordarnos que las políticas públicas no solo responden a necesidades, sino a ideas sobre cómo debería organizarse la sociedad. Y bueno, finalizo con una pregunta, ¿no? Si el universalismo no emerge espontáneamente desde abajo, ¿qué implicaciones tiene esto para contextos como el mexicano, donde la construcción de un sistema de protección social universal no ha sido el eje central del debate público? ¿Dónde tendría que originarse entonces ese impulso? Bueno, muchas felicidades, Carlos, por este artículo muy revelador y muy importante también para lo que yo quiero hacer. Gracias. Te agradezco muchísimo, Miraya, tu lectura tan certera, pienso yo, ¿no? Y bueno, ya me habían hecho la pregunta de los estudiantes de posgrado, empezando por el dean, que cuando le planteé el proyecto me dijo, ¿y por qué no ir a los tomadores reales de decisión? Eso hubiera sido lo ideal, pero el tiempo y los recursos no me daban, ¿no? Eh, Evidentemente, sobre todo para el módulo de preguntas que tiene que ver con la relación binacional, hubiera sido mucho más interesante encuestar a tomadores de decisiones a todos los niveles, porque además, en, sobre todo en ciudades fronterizas, hay un montón de experiencias de colaboración que nunca están en las noticias, o sea, que van mucho más allá de los temas recurrentes migratorios, de seguridad nacional, de comercio. Hay muchas experiencias, pero pues digamos, no hubo manera de hacer eso, por lo menos en ese momento. La idea, me gustaría, si consigo
aliados y financiamiento sería poder llevar este proyecto a una segunda etapa, ¿no? Tu segunda pregunta, ¿cuál era? Podría tener esto para el debate actual, sobre todo de protección social. Sí, es que es buena pregunta, que la verdad es que no me lo he preguntado mucho. Creo que esta idea de tener un sistema, por ejemplo, de salud o de pensiones desligado del mercado laboral, es una idea que a mí me parece atractiva y creo que yo lo he defendido desde que estaba estudiando, trabajando para el libro este de Seguro Popular, que ya hasta desapareció, Seguro Popular. Creo que el libro también. Ya se agotó. Este, pero creo que esa idea no está en la discusión pública. Santiago Levy la metió, ¿no? Sí, sí, él fue de los primeros que lo metió, pero creo que sigue siendo un debate que está muy en un círculo rojo y que la gente común y corriente no lo tiene por acá, ¿no? Entonces, pues sí es un reto y creo que el reto, como tú decías, o sea, si su incorporación a la agenda pública no va a provenir de una demanda social amplia, pues va a tener que provenir de las élites presentes y futuras que creo que están cada vez más convencidas de la conveniencia de movernos hacia ese equilibrio, pero tiene que haber una persuasión. Tiene que haber una persuasión. Sí, y justo lo comentaba porque, digamos, con tus resultados, la identidad política es importante, ¿no? Decíamos, en el caso de Morena, Morena tiene el poder actualmente, tiene el ejecutivo, el legislativo, el judicial. O sea, me parece que no habría, no habría, exacto, no habría impedimento para transitar y discutir un sistema de protección social mucho más amplio. Y como bien dices, no está en la discusión. Y por eso también tu artículo me pareció muy provocador en ese sentido, porque, digamos, yo pensando en analizar también el sistema de protección social, decía, entonces no necesariamente tengo que pensar en la parte técnica, ¿no? Tenemos que ver quiénes o qué actores deberían estar involucrados en las discusiones. Entonces me pareció muy revelador. Y además, si uno piensa mucho en el diseño de programas sociales de la 4T, pues en realidad han sido transferencias monetarias, pero no la creación de un sistema. Es que es más fácil, más barato transferir dinero que montar un sistema de cuidados, por ejemplo. Sí, 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 claro, pero es más inefectivo. Ahora, me llamó mucho la atención el anuncio que hizo Claudia Sheinbaum apenas la semana pasada, en donde creo que le da el tino. O sea, tener esta idea de, por lo menos en la parte de salud, que haya portabilidad de derechos y que cualquier institución te atienda, a mí me parece como idea maravilloso. Y la pregunta es, ¿con qué? Que es la idea de Santiago Levy, Pues sí, de claro. romper la fragmentación. Claro, pero eso tiene una implicación fiscal importante y no ha habido esta discusión todavía. Bueno, Muy interesante. A continuación, Eric, a ver qué es lo que estuvo pensando, porque solo veía que anotaba y anotaba. Así que, Carlos, Muchas gracias, muy buenas noches. Pues un placer volverte a ver. Fuimos colegas en el ITESO hace muchísimo tiempo, unos 15 años aproximadamente, y no nos veíamos, entonces me da mucho gusto y sobre todo en este marco me parece fantástico esta oportunidad que tengo, ¿no? De encontrarme contigo y sobre todo en lo que estás produciendo académicamente y bueno, también un reconocimiento a la maestra, a la doctora. Este, Todavía no, pero bueno, ya casi de conocernos, ¿no? Muy buen trabajo, me parece que es una oportunidad muy valiosa, sobre todo porque son temas que no están en la agenda de nadie prácticamente
Y eso es que al menos en un espacio como este del ESAR, y agradezco a la institución a través del coordinador de la maestría, que se den estos espacios precisamente para dialogar al respecto. Dicho esto, voy a ser un poco contrastante. Mi enfoque es un enfoque, lo confieso en todos los espacios que tengo, soy liberal. Y bueno, mi enfoque va más en ese sentido, derivado del asunto de que normalmente lo hegemónico en el discurso desde la academia y el discurso público normalmente es estatocéntrico, muy basado en el esquema del gran protagonismo que tiene que tener el Estado en los procesos de adopción de decisiones. Yo estoy del otro lado, un lado que no es hegemónico, lo fue hace siglos atrás. No, décadas, no, siglos atrás. Y en ese sentido, lo que les quiero decir es lo siguiente. Eh, Revisando un poco el link que me enviaste relacionado al documento, al artículo, me llamaba la atención varias cosas. Una, hay varios estudios que se han hecho en Estados Unidos, en México no sé si haya alguno referente a eso. Señala que mayoritariamente los estudiantes universitarios y la academia en general es progresista, ¿no? Vamos a entender progresismo como una variante de lo que conocemos como izquierda, donde fortaleces temas como justicia social, temas como el Estado como prácticamente una bujía vital, ¿no? Para para desarrollar a una nación en detrimento de lo que vendría siendo la lógica de mercado, intercambios voluntarios dentro del aparato productivo entre agentes económicos para poder lograr un desarrollo desde una perspectiva distinta a lo que el Estado normalmente plantea, ¿no? Hay estudios recientes que se hicieron en Harvard, prácticamente el 90% de los académicos son, digamos, de izquierda, son progresistas, y una también abrumadora mayoría de estudiantes también con ese sesgo. Entonces, obviamente eso da pie a una posible primera pregunta en relación al hecho de que cómo resolviste el tema del sesgo ideológico que normalmente están dentro de los propias universitarias de forma mayoritaria. Son muy pocas universidades que son conservadoras en la Unión Americana y por tanto, si yo levanto una encuesta solamente dentro del espacio universitario, es muy probable, altamente probable, que las respuestas sean más proclives a respuestas fortaleciendo temas de justicia social, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, hay otro elemento que me llama mucho la atención que tiene que ver con la entidad partidaria, ¿no? Eso me llama mucho la atención porque me recuerda cuando estudié ciencia política hace un montón de años. Identidad partidaria, y me voy al caso mexicano, que es el que nos atañe más, ¿no? Sé que el de la Unión Americana también es muy interesante, donde coincido contigo, está como muy claro, digamos, los polos que están allí. En el caso de México, no, y doy respuesta a ello a partir de una investigación, no investigación, más bien un estudio que hace con frecuencia Roy Campos, un buen amigo de Consulta Mitofsky, un encuestador, es una casa demoscópica. Y me gusta mucho porque también Latinobarómetro lo hace en Chile, que es un think tank dedicado al tema de comportamiento, conducta desde electoral hasta temas que tienen que ver con democracia y libertades. Pero es muy interesante lo que dice Roy porque en la última entrega de la encuesta relacionada con representatividad de las instituciones, lo que muestra Roy es que solo 2.53, vamos a cerrarlo en 3, de cada 10 votantes creen los partidos políticos en México, ¿sí? Solo dos. Entonces, el tema de la representatividad y el tema de los partidos políticos es complejo porque deriva de una profunda ilegitimidad que tienen los partidos en estos momentos, una crisis gravísima. Y al propio tiempo, los partidos políticos en su interior no necesariamente también representan a una ciudadanía. Los partidos políticos, yo me dedico en buena medida, en buena parte del año, a asesorar a partidos políticos casualmente, y lo que encuentro es que los partidos políticos están disociados prácticamente de la sociedad civil, en buena medida. Ellos trabajan con sus propias agendas a partir de sus propios intereses, sus propios clivajes territoriales, y muy alejados, más allá de lo que en la encuesta alguien te diga, están muy alejados en el proceso de decisiones de lo que la mayoría puede pensar al respecto, ¿no? Entonces, doy un caso muy concreto, muy reciente, el caso del Partido Acción Nacional, que favoreció una toma de decisiones
relacionadas a el derecho de los trans, ¿no? Recientemente hubo una polémica al respecto y obviamente la militancia del Partido de Acción Internacional en su mayoría estaba en contra. Es decir, fue una decisión cupular, que es la decisión que normalmente encontramos en los partidos políticos de México, que es tremendamente cupular. En México no se hacen por ejemplo, unas elecciones primarias desde hace, bueno, quién sabe desde cuándo, ¿no? Entonces, eso lo que indica es que está lejos de los criterios de la democracia, que fue uno de los temas que tú tocaste allí en el asunto. En cuanto al tema del universalismo, desde esa visión estatocéntrica, por supuesto que se va a justificar, no desde una perspectiva liberal, porque nosotros los liberales lo que asumimos es que creemos que cada individuo, la sociedad civil o el mercado, como lo quieran llamar, pueden resolver en buena medida, bajo ciertas circunstancias, pueden resolver el tema que desde la visión estatocéntrica se resuelve vía de programas sociales. Decía el presidente Ronald Reagan en los 80 que la mejor política social es una buena política económica, y él se refería fundamentalmente a dinámicas que permitan, dentro del mercado, permitan generar tantos incentivos que el nivel de inversión puede ser tan grande que a la final pueden crear empleos que no justificarían programas sociales. Y si se justificarían, y ya me meto un poco con lo que planteaba Milton Friedman hace un montón de años, es que si hay de una u otra manera alguna intervención estatal, es para los menos, digamos, los que socialmente tienen más dificultades. Estoy hablando de pobreza extrema. ¿Sí? En una condición, digamos, de proclive a más mercado y menos Estado, podríamos tener como ejemplo el caso irlandés. Irlanda en 1970 era uno de los países de tercer mundo, más de tercer mundo en lo que es Europa. Hoy en día creo que está en el tercer lugar en PIB per cápita del mundo. ¿Qué hicieron? Bajaron impuestos. El impuesto corporativo, que es como le llaman en Estados Unidos, ISR, que es nuestro impuesto, era muy alto en Irlanda. Lo bajaron a 12.5%. El nivel de inversión fue brutal. Un país que se dedicaba a expulsar ciudadanos, ahora es todo lo contrario. Es un país tremendamente rico a partir de una baja importante de lo que vienen siendo los impuestos. Entonces, ese es un ejemplo categórico de lo que está sucediendo. El caso de Estados Unidos, que es el caso que tú tocaste, el presidente Trump en el año 2017 bajó a 21%, y vean el nivel de incentivo que hay para empezar a trabajar en Estados Unidos. Abrir una empresa en Estados Unidos es la cosa más sencilla que hay. En una semana ya tienes abierto el negocio. Entonces, hay mucho incentivo, la gente gana bien. El más pobre en Estados Unidos, que está básicamente ubicado en el sur, Tennessee, Alabama, ese tipo de estado, es muchísimo más rico que un pobre, que cualquier país latinoamericano con visiones universalistas de política social. Decía el propio presidente Ronald Reagan también, él decía algo muy concreto, él decía, ¿por qué todos hablamos de cobertura de programas sociales, cobertura universal? ¿Por qué no hablamos más bien o nos hacemos la pregunta de cuántas personas abandonan o dejan de tener programas sociales porque ya no lo necesitan, porque tienen un mejor empleo, crearon una unidad económica que les permite emprender y salir adelante, crear empleo, crear riqueza y tener, digamos, unos estándares de vida adecuados? Nadie se hace esa pregunta. Todo es en función de cobertura. Y eso es un problema que nosotros los liberales vemos. El hecho de que mucha gente diga, no quiero pagar muchos impuestos, no es una condición, digamos, que desde la perspectiva estatocéntrica o de la visión progresista sea de una u otra manera criticada por el solo hecho de decir, oye, que no pagamos impuestos. No, es que mucho tiene que ver con las consecuencias de cómo se vive en un país como este. Este es un país donde buena parte del presupuesto va al mundo de la corrupción, ¿verdad? En buena medida, este es un país donde, y lo estamos viendo desde el diciembre de 2018 a la fecha, el nivel de corrupción son altísimos. Los programas sociales, hay gente que está muerta y alguien está cobrando por esa situación. Es decir, mucha gente dice, ¿para qué quiero más impuestos? ¿Para qué quiero más gasto? Si buena parte, en buena medida, eso se va básicamente a redes de corrupción que están monopolizados por partidos políticos, por un sistema tremendamente corrupto y por un gobierno que de la transparencia, ahora es que sí, el huachicol fiscal, todo brilla por su ausencia. Entonces, podría platicar muchísimo al respecto, pero la verdad es que el solo hecho de que tú hayas hecho esta investigación
pues da pie precisamente a discutir todo este tipo de situaciones de una manera como la que estamos haciendo en la noche de hoy. Muchísimas gracias. Carlos, creo que te van a obligar a salir de tus hallazgos en donde te refugiabas en las preferencias de estos 600 estudiantes y ahora vas a tener que defender tu perspectiva personal. Pues como diría el clásico, no voy a caer en provocación. ¿Eh? No, te agradezco mucho, Eric, tu lectura y además tu comentario provocador. A mí me parece que es perfectamente válido porque es decir, bueno, yo entiendo la investigación académica no necesariamente como una toma de posición, o por lo menos yo no me he visualizado en mi carrera así. Para mí, el académico tiene la misión fundamental de tratar de entender cómo y por qué las cosas son como son, ¿no? Y comparto un montón de cosas. O sea, realmente yo también tengo una formación liberal sobre, sobre todo en la maestría. Yo soy un Chicago Boy, yo estudié políticas públicas en Chicago, ¿no? Y evidentemente hay un bombardeo constante de visiones individualistas, liberales, pero a los 55 años uno tiene que ir cambiando, ¿no? Y creo que sí me he vuelto un poco más sensible a ciertos temas que tienen que ver con la desigualdad. No soy un creyente del Estado. Aquí está mi esposa, ella te puede decir claramente cuáles son mis visiones. Yo comparto contigo el hecho de que tanto en la academia o en ciertos círculos intelectuales latinoamericanos, y muy particularmente en el caso de México, hay una preferencia muy marcada, una creencia de que el Estado tiene un rol que cumplir en el desarrollo del país. Eh, y sin embargo, cuando uno analiza fríamente las capacidades reales del Estado para actuar, pues vemos que son limitadísimas. Yo no sé por qué hemos depositado tantísima fe en instituciones que se han probado débiles para cumplir su función más elemental, que es para proteger la seguridad de las personas. Bueno, ya, el agua ya es mucho más. O sea, tenemos un Estado fallido en muchos sentidos y seguimos depositando una confianza desmedida en que el Estado tiene que resolver muchas cosas. Lo que yo pienso es que sí necesitamos un Estado más fuerte, ¿no? O sea, porque el Estado realmente no es fuerte en sus capacidades. En sus capacidades reales es un Estado que cobra demasiado poco impuesto y lo poco que cobra realmente no lo gasta de manera eficiente, ¿no? A tu pregunta de el sesgo que tiene la muestra, eso es evidente y es algo que yo reconocí desde el primer momento. Eh, Hay, sobre todo, la muestra estadounidense está sesgada hacia el partido demócrata y no hay mucho más que hacer al respecto, ¿no? Lo que a mí me interesaba en todo caso era contrastar ese sesgo con lo que opina la población en general. A mí me parece que en ese contraste entre población general y estudiantes de posgrado en asuntos públicos, a mí me interesa mucho marcar esa diferencia y tratar de dar algunas pistas de por qué, o sea, de cómo ese hallazgo tiene implicaciones en términos de las preferencias y en términos de lo que se puede hacer o de lo que se puede esperar de la población en general. Realmente yo no creo que los cambios fundamentales en los países provengan de las masas. Yo estoy convencido y creo que hay autores que me pueden respaldar en esta afirmación de que generalmente los grandes cambios sociales incluso vienen de las élites, ¿no? Eh, Coincido también contigo, y aquí es un hallazgo común, tanto en México como en Estados Unidos hay una desconfianza profunda
hacia las autoridades públicas. O sea, eso es un hecho. Ahorita no tengo la cifra muy, o sea, muy fresca, pero es claro que hay un desprecio hacia las instituciones públicas en los dos países. Hay una crisis de representatividad de los partidos políticos. Coincido totalmente con lo que tú dices. Ha habido un alejamiento de los partidos tradicionales, tanto en México como en Estados Unidos. Y si no, pues veamos lo que le pasó al Partido Demócrata y la facilidad con la que Trump pudo hacerse de la silla presidencial en dos ocasiones, ¿no? Obviamente hay una crisis de la democracia y del sistema de partidos, y la verdad es que yo no tengo mucha idea de hacia dónde vaya a ir esto. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Carlos. Eric, pues como mencionábamos al inicio de esta charla, los hallazgos de esta investigación tan interesante del profesor Carlos Moreno son tremendamente contraintuitivos, ¿no? Vemos que los estudiantes norteamericanos fundamentalmente prefieren la redistribución cuando supuestamente se nutren de los valores más liberales en el mundo, ¿no? Mientras que en México los estudiantes, incluso aquellos de escuelas públicas, desprecian el universalismo, solamente un 14%. El resto, cerca de un 85%, o son pro mercado y lo que quieren es que el sector privado genere empleo para que cada persona resuelva sus problemas sociales en el ámbito del mercado, o buscan la premisa fundamental, dicho por Harvey y no por mí, de la focalización como instrumento o caballo de Troya del neoliberalismo, ¿no? Por supuesto lo decía de manera despectiva, como un atributo despectivo del neoliberalismo que tiene que ver con la focalización, esta racionalidad que además cuesta muchísimo dinero encontrar a los pobres en México por la dispersión, ¿no? Y no hablar de los errores metodológicos de inclusión. ¿Cuántas personas hemos incluido en México en los apoyos sociales sin que cumplan los requisitos de nivel de ingreso para tenerlo? Entonces, tenemos una serie de, digamos, contradicciones y paradojas tremendas. Yo pensaba hace relativamente poco, también igual que Carlos, estudié en los Estados Unidos el posgrado, y las lecturas que teníamos eran tremendamente de izquierda. Los intelectuales posmarxistas más importantes del mundo están en Estados Unidos, están en la ciudad de Nueva York como David Harvey o están en MIT o en Harvard, sobre todo porque otro absurdo pareciera es que no viene desde abajo la, digamos, construcción de un argumento o de una coalición que pida el universalismo o la redistribución, sino que se tiene que construir el marco normativo desde las universidades, partidos políticos o movimientos sociales. Tú que eres investigador en una universidad privada, ¿cuál es el rol de la universidad en esta formación de la masa crítica que pronto estará, digamos, diseñando nuestras políticas públicas? Unas preguntas difíciles. Mira, yo pienso que si la pregunta es cuál es el rol que han desempeñado las universidades, don't quote me, pero ha sido muy poca, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol que deberían o que podrían desempeñar? Yo creo que ahí el potencial es mucho, pero hay veces que las universidades están ensimismadas, tampoco son muy dadas a raras excepciones, con raras excepciones, son dadas a tender muchos puentes hacia afuera. Y creo que la universidad sí podría jugar un rol como articulador de narrativas en este sentido, pero lamentablemente yo no veo que lo estén haciendo. ¿Para qué te digo otra cosa?
Gracias, Carlos. Bueno, pues ahora llega el momento estelar de la noche en el que le cedemos a ustedes que amablemente asisten a esta presentación la palabra para que cuestionen a nuestro autor o alguno de los miembros del Presidium sobre algún tema de la presentación. Carlos. Gracias, primero, y gracias y felicitaciones a la ESARC por generar estos foros, estos espacios. Felicidades también, doctor Eugenio, por traer contrastes entre quien presenta la ponencia y quienes la comentan. Me parece que ese es el ejercicio propio de las universidades, que ocurran las discusiones desde puntos de vista contrarios, en favor, creo, de la pluralidad. Qué bueno que se hace así el ejercicio. Y un tanto preguntando en ese sentido, y bueno, pues las preguntas normalmente tienen un comentario, ¿no? O sea, tienen un comentario de fondo. En ese sentido, primero, coincido con la doctora Mireya completamente en que su investigación y sus hallazgos abren la puerta a líneas de investigación. Yo me he preguntado lo mismo, por ejemplo, cómo influyen los programas en las universidades, en las licenciaturas sobre todo, que luego traen como la orientación o generan las orientaciones de pues, los estudiantes que luego se animan a ir a la academia, a los posgrados. Y me lo pregunté y lo puse como prácticamente como objetivo en mi trabajo de investigación en el posgrado. Y efectivamente, por ejemplo, aquí en la Universidad de Guadalajara, revisé los programas de 16 licenciaturas de ciencias sociales, donde incluí, por supuesto, economía, derecho, estudios políticos y gobierno, que es como se llama ciencia política o la que abarca ciencia política aquí, y varias otras más, ¿no? Y entonces uno se preguntaría frente a eso, ¿cuántas veces vemos Marx en esas bibliografías de los programas y cuántas veces vemos a Hayek, digo, un autor que usted plantea como libertario? Yo diría que él se asume o se asumió como liberal, pero bueno, ¿cuántas veces vemos eso, no? Para saber qué observan al menos en el discurso institucional de la universidad, que dice además por constitución que es una universidad plural, cómo muestra, al menos para el contraste, ¿no? O sea, para que se muestren una postura y la otra y hagan un contraste como el que está haciendo aquí. Y bueno, solamente en una materia de todas esas licenciaturas encontré a Hayek. Creo que ahí ya nos plantea un interesante panorama de cómo el discurso institucional pues no apuesta por la pluralidad. No es verdad que tiene el ánimo de que se revisen, al menos se analicen ya para la crítica, ¿no? Pues no. Eh, y además ya en mi experiencia empírica particular, que no es valiosa, pues soy solo un sujeto, pero tanto en economía en la UDG, economía en la UNAM, jamás, ni siquiera supe que existía Hayek. Sabía que existía Locke, pero no por las razones del liberalismo, sino por otras. Jamás lo escuché. Ah, pero eso sí, economía política, Rosa Luxemburgo, Oscar Lange, Marx, por supuesto, de noche, mañana y día, ¿no? Una de las líneas de investigación para terminar la licenciatura en economía en la UNAM es crítica a la economía política, pero no hay nada del otro lado, ¿no? Entonces, eh, en las líneas de investigación que generan, las líneas de investigación que busquen cuál es el discurso institucional de las universidades públicas y cómo influyen en las orientaciones de los estudiantes, pues creo que es muy relevante. Porque además, y a partir de esto le preguntaría, pues, ¿no cree entonces también que, por supuesto, los estudiantes de posgrado y de licenciatura, pero los de posgrado que fue el objeto, digamos, de estudio de su investigación, pues sí, claro que en Estados Unidos van a estar orientados a que haya estatismo, pues porque tienen una orientación también al servicio público, es decir, cualquier persona que encuentre que va a haber un campo en el que le van a poder pagar y tener una biblioteca de madera, ¿no? Muy bonita, con libreros bien labrados, pues claro que va a estar buscando impulsar esto, porque además hace un clic perfecto con los políticos que van a tener una base de influencia mayor porque van a crear instituciones donde el Estado tiene que proveer servicios, ¿no? Y se instaura toda una lógica de se crea un mercado político con el dinero de todos, donde todos se quieren. No creería que esa orientación está estimulada por ese incentivo a tener un lugar donde van a trabajar, porque si dejan de investigar y de favorecer eso, pues ya no va a haber, ¿no? Si
un político dice, yo no quiero que el Estado intervenga en esto o intervenga en aquello, pues lo que está haciendo es cerrarse la puerta a dónde colocar a todos los que lo están apoyando en la campaña. Y un tanto con luego coincidiría en que con esto, ¿no? Que están influenciados por ese ánimo de tener esa oportunidad. Y luego también una cuestión aquí en México, por ejemplo, coincidiría usted con que las políticas públicas, pues no las diseñan la academia, no las diseñan los funcionarios, vamos a decirlo, técnicos, sino que las maquilan, ¿no? ¿A qué me refiero con que las maquilan? Bueno, porque quien diseña la política pública, pues es el político, ¿no? Y obedecen no a cómo resolver un problema planteado a través de la investigación, ¿no? A un árbol de problemas, a una problematización, sino obedecen más bien a un cálculo político, más que tiene que ver como marketing. ¿Estaría de acuerdo usted con eso o no, no? Y finalmente, dos cosas que me llamaron la atención fue con las que empezaron. Yo diría que sería, o lo percibiría yo como un marco teórico personal de usted. Y escuché que mencionaba sobre la meritocracia, ¿no? Entendida como esta idea de que el esfuerzo lleva al éxito económico. ¿Se escucha? Ok. Lleva al éxito económico, ¿no? ¿No creería usted, o bueno, yo sostengo y le pregunto cuál es su opinión, que esta idea de la meritocracia, de que el esfuerzo da el éxito económico, al menos alcanza para proveerse de las necesidades, ¿no estaría más relacionada con la teoría del valor trabajo? O sea, la teoría del valor trabajo de fondo dice que la riqueza lo crean los trabajadores, el esfuerzo, ya sea físico o intelectual, que ponen cuando el capital los pone, los emplea, y tan es así que es el plusvalor del que se adueña el capitalista, pagándole nada más lo necesario para sobrevivir y seguir con ese círculo vicioso. Es decir, de fondo, lo que dice la teoría del valor trabajo es que la riqueza la crea el esfuerzo. Eso es esencialmente la meritocracia como usted lo planteó. Entonces, ¿no cree usted que esto de la meritocracia está muy sustentado también porque hemos aceptado en nuestras sociedades la teoría del valor trabajo, que de antemano pues se equivoca, ¿no? Porque lo que crea la riqueza o lo que crea la capacidad de proveerse a sí mismo es la capacidad de satisfacer necesidades de otras personas. Habrá quien se tenga que esforzar mucho para hacerlo y habrá quien le atina y vende tacos aquí en la esquina, satisface necesidades de nosotros los borrachos que andamos a las 3 de la mañana y pues le va muy bien, ¿no? El taquero tiene camioneta y no camioneta, tiene casa grande, tiene esposa, tiene amante, tiene hijos varios, y le da para cubrir todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque satisface una necesidad de una comunidad muy grande que somos los borrachos que podemos pagar los tacos en la noche. Entonces, esta forma de la meritocracia, la pregunta es esa, ¿considera usted que también está arraigada por por esta apropiación de la teoría del valor trabajo? Y ya, porque si no, aquí ya estoy monopolizando el micrófono. No me gustan tampoco los monopolios. Bueno, pues muchas gracias. Hola. Bueno, sí se escucha. Bueno, sí, creo que la primera parte de tu comentario creo que me da la razón en lo que dije hace un momentito sobre que las universidades no están muy orientadas hacia afuera. O sea, los programas de estudio parece que responden más a las preferencias o a los prejuicios de los cuerpos académicos que a las necesidades reales del entorno, ¿no? Me estás dando la razón. O sea, hay escuelas, o sea, en el ITAM nunca van a leer a Marx, ¿no? Y en la UNAM nunca van a leer a Hayek. O sea, ¿por qué? Porque ya son preferencias previamente definidas y llevan estas inercias. Yo creo que la función de la universidad es la pluralidad y creo que un estudiante de licenciatura tiene que tener conocimiento de todas estas visiones y hacer su propio criterio, pero no, o sea, coincido contigo, pues, ¿no? También coincido contigo en lo que dices de que las políticas públicas no son productos técnicos, o sea, no son productos elaborados o provenientes de un diagnóstico. O sea, toda la teoría del ciclo de políticas públicas se rompe en la vida real y no me refiero solamente en el caso de México, sino en muchos otros países. Obviamente, en casos como el mexicano, en donde
hay una burocracia muy pobremente profesionalizada, es peor, porque en realidad aquí lo que aplica es un modelito de unos teóricos de la organización que probablemente ustedes conozcan, de March y Olsen, que ellos llevaron al modelo del bote de basura, ¿no? No son problemas en busca de soluciones, sino es al revés. Son soluciones en busca de problemas. O sea, el político llega con promesas de campaña. Son ocurrencias. Son ocurrencias que tienen que ver con complacer a ciertos actores, eh, provocar entusiasmo entre los votantes, pero que no están respondiendo a una problemática concreta. Cuando esas promesas de campaña se vuelven gobierno, se vuelven programas públicos, entonces hay que hasta ponerles reglas de operación, ¿no? Pero, o sea, digamos, no vienen, digamos, de la lógica. Esto en sí mismo es un temazo, ¿no? Cómo se diseñan las políticas públicas en la vida real, ¿no? ¿A qué necesidades responden, ¿no? Eh, y lo último, pues la verdad es que no sabría qué decir, ¿no? Porque tampoco estoy muy versado en esta teoría del valor trabajo, ¿no? Pero pues si tú le has visto que hay una relación con la idea de la meritocracia, pues deberías escribir un artículo al respecto, ¿no? Para que veas cómo el marxismo y la meritocracia de repente se tocan, ¿no? Gracias, Carlos. Un breve comentario con respecto a lo que mencionabas, Carlos. A mí me tocó estudiar la maestría en una universidad judía muy cerca de Boston, la Universidad de Brandeis, y el Banco Mundial y el BID tenían un seminario para contratar a los futuros, digamos, esencialmente economistas, y invitaban a 8 universidades. Brandeis, que era una, en aquel entonces, consentida de los demócratas, ¿no? Sobre todo en el área de salud pública y de trabajo, tuvieron los, digamos, colaboradores de Clinton, por ejemplo, y posteriormente de Obama en ese par de ámbitos, estaba invitada. Entonces, por supuesto, si tú, y sería tema de ese artículo que te sugiere el profesor Carlos que escribas, revisaras las últimas contrataciones del Banco Mundial, de qué universidades vienen, te sorprenderías de encontrar estos programas de élite norteamericana que tienen este sesgo naturalmente determinado desde las agendas de los profesores, ¿no? Entonces yo creo que ese es, ya lo mencionaba Eric también de este artículo que hacía esta investigación y concluía que la, digamos, lectura y la formación y las preferencias, particularmente de los académicos, están, digamos, en todos estos postmarxistas, ¿no? ¿Alguien más del público que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Adelante. Muchas gracias, doctor y maestro, y en general a todos los ponentes por la oportunidad de hacerles una pregunta. Yo quiero comentar, bueno, preguntar para el maestro Eric y para usted también, maestro Carlos, eh, respecto a la respuesta que le dio, perdón, ¿su nombre? Carlos. Carlos, ¿no? A él también. Y mi duda es principalmente para México, si actualmente por ahora en el gobierno actual, se fomenta más el ejercicio democrático a través más del sentimiento. Obviamente siempre se ha fomentado aquí en el país un ejercicio democrático para legitimizar, bueno, todas las acciones políticas y si de verdad se legitima el ejercicio democrático a través de los sentimientos, más que de un criterio sobre políticas públicas, sobre economía, etcétera, porque es muy fácil hacer una investigación, entrevistando personas, muchas personas que pueden decir
sus preferencias respecto a algún partido político, sobre algún ejercicio político, sobre qué podría beneficiar más o qué podría beneficiar menos al país. Sin embargo, si pregunta uno, por ejemplo, qué funciones tiene, cuál es el peso, la importancia de un partido político, de los funcionarios públicos o incluso del rol que tiene la gente común, la mayoría de las personas dentro del ejercicio democrático. Y quiero pensar yo, por lo que he visto, por lo que he escuchado, por lo que he investigado en muchos medios digamos, que ven ambas perspectivas, la perspectiva, por ejemplo, actual, que está muy de acuerdo con los valores del gobierno actual y medios que están de acuerdo con medios bueno, de gobiernos anteriores que tienen perspectivas políticas muy distintas. Y me doy cuenta de que muchas personas no tienen una idea muy clara realmente de lo que significa, del peso que tiene su rol dentro del ejercicio democrático. Entonces, ¿cómo puede ser posible que si la mayoría de las personas no tienen una perspectiva tan clara del peso de su rol, de sus funciones dentro del ejercicio democrático y del poder político, sea tan importante que se fomente el ejercicio democrático en todo el país? Porque suena muy bonito la parte de decir la democracia es importante, es muy justa, y no me malentienda, yo creo que es muy cierto, pero como, y de también otro, de que el bien mayor es más importante, que todo lo que el mundo elija es más justo y será mejor para todos. Puede ser que lo que la mayoría elija sea muy justo, que se haga lo que la mayoría elija, ¿no? Pero ¿cómo se puede saber que realmente es lo mejor para todos si la mayoría de las personas no tienen una idea muy clara de lo que se hace? Diría que es mi primera pregunta. Sí, ¿verdad? Sí. Eh, en función de lo que tú señalas, efectivamente, hablabas de las emociones, ¿cierto? Un tema muy interesante. Hay varios libros relacionados a eso. Prácticamente ya hay una especie de consenso en relación a que el voto está más influenciado por el tema emocional y no es porque me guste la economía conductual, que es una, digamos, una disciplina muy interesante vinculada a la neurociencia, la psicología y a la economía, ¿no? Sobre todo la economía entendida como, digamos, la parte de la economía que tiene que ver con adopción de decisiones. No solamente desde la economía conductual, sino de otras perspectivas, creo que ya hay un consenso de que la mayoría de los votantes decide más desde la perspectiva emocional, de, digamos, pondera de mejor manera o mayor, digamos, manera el tema relacionado con, digamos, la estética del sujeto, del candidato, por ejemplo. Eh, Pondera también muy alto el asunto de que si sabe bailar o no sabe bailar en TikTok, cositas así que uno ve en las respectivas campañas. Y en menor medida, el sujeto votante es un sujeto que contrasta los diferentes programas de cada uno de los candidatos, los analiza de manera profunda. Eso es más difícil que suceda. Entonces, sí, efectivamente, si asumimos que eso es real, evidentemente sí mete en una situación incómoda el asunto del análisis de la democracia, sobre todo entendido la democracia no desde una perspectiva como yo la veo, que no es la romántica, sino la perspectiva de que es un proceso de toma de decisiones basado en criterio de mayorías. Un tema muy, yo veo la democracia en un sentido, digamos, instrumental, de alguna manera. Entonces, si esa gran mayoría genera votos emocionales o vota desde el punto de vista emocional, no necesariamente esa mayoría está tomando la mejor decisión. Entonces, aquellas decisiones que, por ejemplo, que legitiman algunas políticas públicas, sobre todo en el pasado gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, se legitimaron varias políticas, ¿no? A partir de un tema de quién levanta, la mayoría levantó la mano, entonces cuando le preguntabas luego en corto, luego de esa visión asambleísta y a cualquiera, le digo, oye, ¿por qué votó? Y cuando uno veía las razones, la verdad es que no tenían claridad. Inclusive a los parlamentarios, si nos vamos al seno de la Cámara de Diputados, ¿cuántas veces algunos parlamentarios
No se le ha preguntado, oye, el artículo 3 de esta ley que usted levantó la mano, ¿me puede platicar un poquito? No, no dice, no, la verdad es que no recuerdo exactamente, entonces se desvían porque lo que hacen es levantar la mano porque el coordinador de la bancada les pidió que levantaran la mano, porque realmente cuando uno ve las iniciativas, pues la verdad es que los parlamentarios ni siquiera las leen, ¿no? Entonces eso mete en una situación bastante incómoda a toda esta armazón que a lo largo del tiempo se ha generado en torno a la democracia, ¿no? Entonces en ese sentido... Yo sí creo que hay un tema que hay que checar en ese aspecto, ¿no? Yo creo que voy a dejar eso para acá para darle pie ahora Por sí que el supuesto. protagonista, ¿no? No, pues yo solamente decir que, o sea, coincido, pero no hay que confundir la democracia o el ejercicio democrático solamente por el mayoritarianismo, ¿no? O sea, la democracia es un sistema complejo que además de, o sea, también descansa no solamente en la voluntad de las mayorías, sino también en una serie de instituciones que protegen derechos. Y los derechos no son mayoritarios necesariamente. Los derechos, incluso derechos de las minorías, deben de estar protegidos en una democracia. No confundamos el ejercicio democrático solamente como la voluntad de las mayorías. Y aprovecho para cerrar comentando, se me había olvidado, pero ESAR también fue parte de esta encuesta, es decir, estudiantes de aquí participaron en esta encuesta que, como les comentaba, se llevó a cabo en 2000, o sea, a finales de 2023, inicios de 2024, y por eso también estoy profundamente agradecido con esta escuela y con la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, pues si no hubiera ningún otro comentario, agradecerles su asistencia, particularmente a Mirella, Carlos, Eric, felicitar de nueva cuenta el artículo de Carlos que nos va a dar mucho que pensar. De hecho, creo que las dirigencias de los partidos políticos tendrían que ser, digamos, las primeras en examinar los hallazgos, porque, insisto, son tremendamente contraintuitivos y creo que les darían muchas luces para las próximas campañas, ¿no? Bueno, muchas gracias por su asistencia y gracias de nuevo a nuestros invitados.